Buenas tardes a cada uno de ustedes. Para nosotros es un regocijo una vez más llevarle este ciclo de conferencias de JCI Moco 84 de la República Dominicana y JCI Andina de Bolivia. Es un hermanamiento. Estamos haciendo esta charla con varias capacitaciones que son excelentes para llevarle al público lo mejor de lo mejor. Y el conferencista de hoy, de esta tarde, es un comunicador excelente que ha trabajado en la Z101, una emisora radial que se escucha tanto a nivel nacional como internacional. Paso las palabras a nuestra amiga y hermana de JCI Andina de Bolivia, Jessica. Adelante, Jessica, en representación de Bricia, presidenta local 2020. Que va a leer la semblanza de nuestro conferencista con el tema Tendencias del COVID-19. Adelante, Jessica. Muy buenas. Voy a dar la introducción a nuestro facilitador de hoy día. Y bueno, él es Carlos Manuel Peña Batista, ¿no? Candidato presidencial del Partido Generación de Servidores para las elecciones generales del año 2020. Es ingeniero eléctrico, de profesión, con desempeño profesional en mercados energéticos, maestría en alta gerencia pública en la Universidad Complutense de Madrid, así como estudios superiores en economía social, ciencias políticas, comunicador en destacados programas de radio y televisión y articulista de importantes medios escritos. Ex funcionario público y privado en el sector eléctrico de la República Dominicana. Posteriormente fue elegido en representación del Distrito Nacional, más joven del país en el periodo 2006-2010. El año 2018, renada PLD, organización política de la que era miembro de su comité central, para fundar el Partido Generación de Servidores, por el cual aspiraría a la presidencia de la República Dominicana en las elecciones del año 2020. Es hijo de Benjamín Peña, oficial retirado de la Policía Nacional, y Dominga de Peña, comerciante de la provincia sureña de Barahona, ciudad desde donde salió a muy temprana edad con sus padres, para ir a vivir en el sector de la Ciénega, en la margen occidental del río Ozama, en la ciudad capital de Santo Domingo. Allí realizó sus estudios primarios con la comunidad de los jesuitas y luego sus estudios secundarios con los salesianos en el Instituto Técnico Salesiano, donde alcanzó los más altos honores como perito en mecánica industrial. Posteriormente ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la cual a la Escuela de Ingeniería Electromecánica. Su trayectoria profesional radica en concluidos sus estudios universitarios de ingeniería, ocupó importantes posiciones en la empresa distribuidora de electricidad del Este Edeste, entonces en manos de multinacional norteamericana, de donde salió en el año 2004 a ocupar posición en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Allí jugó un papel protagónico en la defensa del interés nacional ante acciones del sector privado que a todas luces lesionarían al Estado dominicano. Entre sus aportes están demostrar que el Estado no le debía 100 millones de dólares que AES Corp demandaba, sino que por el contrario, esta multinacional le debía cerca de 87 de dólares al Estado dominicano. Ser parte de la comisión que renegoció el contrato de compra de energía entre el Estado dominicano y la empresa española Palamara, La Vega, logrando un ahorro anual de aproximadamente 56 millones de dólares para los dominicanos. Ser parte del equipo técnico que devolvió la propiedad de la empresa distribuidora de electricidad del Este Este al Estado dominicano, derrotando en arbitraje internacional a la empresa TCW. En cuanto a su trayectoria política, desde adolescente militaba en el Partido de Liberación
Dominicana, PLD. Desde entonces, muy joven, alcanzó una diputación, llegando a ser miembro del máximo organismo de dirección de esa organización. Esto es el Comité Central. Desde mucho tiempo atrás mostraba una insatisfacción por los actos de corrupción e impunidad que se realizaban en los gobiernos de ese partido. Y al ver que ese estado de cosas persistía, el 18 de agosto del año 2018 renunció y formó una nueva organización a la que llamó Generación de Servidores. En cuanto a su trayectoria legislativa, ganó las elecciones como diputado por el Distrito Nacional con la mayor cantidad de votos de su circunscripción electoral, convirtiéndose en el legislador más joven de la República Dominicana en el periodo 2006-2010. Como legislador desarrolló una agenda legislativa muy amplia y exitosa. Entre sus iniciativas parlamentarias podemos citar la Ley 331-09, que declara el día 31 de octubre de cada año como Día Nacional de la Comunidad Evangélica y Protestante. La Ley 186-07, que modifica la Ley 125-01, con la cual le ha ahorrado millones de dólares al pueblo dominicano en el sector eléctrico. La propuesta constitucional, artículo 55, que introduce en la Carta Magna el matrimonio religioso para que los pastores evangélicos puedan oficiar bodas con efectos civiles. La propuesta constitucional que introdujo la Biblia en la Carta Magna y en el escudo y bandera nacional, donde reza: el escudo nacional tiene los mismos colores de la bandera nacional, dispuestos en igual forma. Lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Fue el proponente de todo lo concerniente a Dios en el preámbulo de la Constitución. Ejemplo, nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora, invocando el nombre de Dios. Propuesta de invertir en salud, educación y política de género el 4% del presupuesto de los ayuntamientos en la Ley 176-07. En cuanto al partido Generación de Servidores, PGS, es la organización política que él creó con la intención de poner fin al matrimonio de lo peor de la política con lo peor del empresariado, que a su juicio ha gobernado República Dominicana durante los últimos 50 años y que en el PGS se define como el antiguo régimen. Trayectoria como pastor evangélico, desde muy niño predicaba en las iglesias evangélicas y en medios de comunicación donde era invitado. Desde los 16 años de edad pastoreaba los jóvenes de la congregación a la que asistía. Hoy es pastor junto a su esposa Fanny de Peña en la Iglesia de Dios, Centro de Adoración NACO, IDCAN, en la ciudad capital de Santo Domingo. Bienvenido, Carlos Peña. Bueno, muchas gracias, bendiciones, un placer inmenso estar con ustedes. De saber, Winston, que era para leerla completa, te enviaba algo mucho más corto, ¿no? Pero bueno, gracias por esta invitación a este encuentro de la JCI, originándose en esta ocasión desde Moca, municipio de la provincia de Espaillat, y hablar de un tema que nos compete a todos: tendencias post-COVID-19, tendencias que evidentemente lo que nos espera. Algunos han acuñado la expresión la nueva realidad. Yo la abrazo, no tengo problema con esa expresión, pero quisiera más bien enfocarme y hablar de la nueva época. El COVID-19 no es una época de cambio, sino un cambio de época. Y tenemos que verlo nosotros como personas que de una u otra forma Dios nos ha dado la oportunidad de ver, de tener una cosmovisión de esta realidad mucho mayor. Realmente la época cristiana habrá que dividirla entre antes y después del COVID-19, así como la historia de la humanidad se ha distribuido entre antes y después de Cristo. Sin lugar a dudas, la era cristiana, la época de Cristo, tendremos que verla de esa forma, antes y después del COVID-19. El COVID-19
ha puesto al desnudo lo que muchos nosotros pensábamos que habíamos superado. Primero, el COVID-19 nos ha revelado que no somos tan invencibles como algunos motivadores personales nos han estado vendiendo durante mucho tiempo, que los seres humanos somos finitos, que tenemos limitaciones y tenemos que esas limitaciones reconocerlas, pero que también tenemos fortalezas. El COVID-19 ha venido para detenernos en el camino, nos ha devuelto al origen. El origen es la familia, el origen es el hogar, el origen es la casa. Y en medio de estas semanas y meses que tenemos ya en este encerramiento, pues hemos podido ver la capacidad resiliente que tenemos los seres humanos y con la cual fuimos creados. Efectivamente, es parte de lo que nos espera después del COVID-19. Y quizás no tengamos que hablar después del COVID-19, sino más bien hablar después de los estados de emergencia, porque todo parece indicar que con el COVID-19 tendremos que convivir por mucho tiempo y esa convivencia tendrá que darse sin nosotros tener que renunciar a nuestra vida normal o a nuestra vida en la nueva normalidad y a los nuevos paradigmas que tendremos que enfrentar. Tendremos que enfrentar paradigmas, por ejemplo, en el caso laboral, en el aspecto laboral. En el aspecto laboral, el COVID-19 ha golpeado la economía mundial de una manera desastrosa. Les doy una cifra. Solo en Estados Unidos, el COVID-19 se habrá llevado 28 millones de empleos. Y de esos 28 millones de empleos, por lo menos 14 millones no se recuperarán antes de los próximos 2 años. Esto refleja que lo que le tocó 15 años construir a Estados Unidos en materia laboral, en 3 meses, esta plaga terrible, esta pandemia, lo ha destruido. Y esto pues hace reflexionar y redireccionar algunas políticas públicas en materia laboral en Estados Unidos. En el caso particular de República Dominicana, las proyecciones indican que el COVID-19 se llevará por lo menos 1.300.000 empleos. Para que ustedes tengan idea, un gobierno de 4 años genera aproximadamente 400.000 empleos. O sea, que estos 3 meses del COVID-19 han destruido o habrán destruido, habrá desaparecido por lo menos 3 años y medio casi de esa creación de nuevos empleos. Esto es interesante que lo conozcamos para que nos coloquemos en la perspectiva de los retos tendentes que deberemos afrontar en materia laboral. Hay cosas que vinieron para quedarse. Ya nos lo habían advertido algunos pensadores del área de la tecnología, pero por alguna razón todavía seguíamos aferrados a antiguos paradigmas en materia laboral. El teletrabajo vino para quedarse. El teletrabajo vino para quedarse y no porque disfrutemos estar lejos de nuestros compañeros de trabajo, no porque disfrutemos eso, porque no disfrutemos esos 15 minutos de break donde hablábamos de tantas cosas y compartíamos tantos temas con nuestros compañeros de trabajo. No, sencillamente porque las mismas estructuras laborales se han dimensionado en estos 3 meses de tal manera que sus colaboradores puedan desde su hogar o desde el lugar donde estén, porque ya se está acuñando un nuevo sustantivo y son los nómadas digitales. Los nómadas digitales que son aquellos que viajan, que se mueven sin cambiar de empleo, que ya van a estar en muchos lugares, que podrán estar hoy acá en el Distrito Nacional y mañana podrán amanecer en Moca y durar una semana en Moca sin problema. Y el jefe o el supervisor inmediato o su empresa ni siquiera se dará cuenta desde dónde está trabajando, primero porque no le va a interesar, porque ahora el trabajo post-COVID será medido por objetivos. Estamos hablando de resultados y es algo que algunos tenemos muchos años hablando
para reducir costos en las empresas, sobre el trabajo por resultados, por objetivos. A mí no me importa dónde tú lo hagas, no me importa cómo lo hagas, no me importa los medios que utilices para hacerlo. Está hablando el empresario, ¿no? Está hablando el que tiene el capital y ha puesto la inversión en la empresa. Me interesa que tú alcances los objetivos de venta, los objetivos de producción, los objetivos de cobro, los objetivos de marketing y todos los objetivos que te he trazado y que con el teletrabajo, sin ninguna duda, tú puedes alcanzar. Esto es interesante que lo manejemos para que lo compartamos con la gente a quienes tenemos acceso. El teletrabajo es una realidad. El home office es otra realidad que vino para quedarse. Estos 3 meses han servido para que mucha gente habiliten en sus hogares oficinas que no tienen absolutamente nada que envidiarle a las oficinas desde las cuales laboraban. Esto tiene otras exigencias y otras exigencias que es parte de las tendencias en materia de tecnología, pues tendrán que abordarse y creo que aquí los gobiernos tienen un papel importante que jugar. Tiene que ver con la conectividad. La conectividad tiene que ser efectiva, tiene que ser excelente, pero tiene que ser de bajo costo, de bajo costo. El bajo costo será una de las características de esta época que ha traído el COVID-19. Esta nueva época nos obliga como raza humana a volver a reusar, a reutilizar, a reciclar y a comprar cosas que sean de larga duración, de larga duración. Ustedes recuerdan esas neveras de nuestros padres, esos refrigeradores de nuestros padres, que nosotros nacimos en la casa y estaban esas neveras ahí. Nos casamos y todavía ellos tenían la misma nevera. Bueno, esas neveras tendrán que volver a construirse. Tendremos que volver a construir, y cuando hablo en la primera persona del plural, estoy hablando de los fabricantes. Tendrán que volver a fabricar electrodomésticos, dispositivos, muebles de larga duración. ¿Por qué razón? Algo que el COVID-19 nos ha revelado es que no es suficiente el crecimiento económico, que no vale la pena pagar el costo que la raza humana ha estado pagando por el crecimiento económico. El crecimiento económico ha sido sobre la base de un altísimo costo en materia de sostenibilidad. El planeta ha sido afectado severamente en materia de sostenibilidad, producto del feroz ataque, el voraz ataque de las industrias y de las potencias en materia de explotación de los recursos naturales, muchos de ellos no renovables. Entonces, ¿qué nos hace 19? Bueno, que al final del camino, nosotros necesitamos este gran hogar, que necesitamos un gran hogar, que es el único hogar que tenemos, que es el planeta Tierra, pero que también dentro de ese hogar tenemos un micro hogar que es nuestra casa. Esa casa en la cual queremos agua potable. 3 meses de la pandemia, imagínense sin agua potable. Que queremos tener o utilizar productos que sean reciclables y biodegradables, que podamos tomar esos productos, esas bolsas reciclables y utilizarla una y otra vez. Que los productos que utilicemos para desinfectar sean productos que sus desechos podamos sin problema lanzarlo en el patio de la casa sin temor a que nos van a contaminar las plantas que podamos tener o que va a afectar el oxígeno que estamos respirando. O sea, el ciudadano del planeta post-COVID-19 será un ciudadano medioambientalmente más reflexivo. Necesitamos, y lo hemos necesitado, aire puro en nuestros hogares
estos meses de la pandemia y del encerramiento. En estos meses hemos necesitado garantías de seguridad en lo que respecta a la seguridad alimentaria. ¿Qué es seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria tiene que ver con el consumo previa producción de alimentos inocuos. Alimentos inocuos son aquellos que son producidos sin químicos que afecten en ninguna de las áreas al ser humano, pero alimentos también en cantidad abundante, que haya suficiente cantidad de alimentos con la calidad necesaria y con un precio razonable. Nos hemos dado cuenta con este proceso del COVID-19, y esto se va a imponer como una tendencia post-COVID-19, que la producción nacional hay que importantizarla. Y de eso están hablando ya economistas de dimensiones internacionales. El proteccionismo volverá a acentuarse en los países. Si bien es cierto que ya venía este tema manejándose por algunos países como Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, con Jair Bolsonaro allá en Brasil, con Vladimir Putin en Rusia, ese proteccionismo, ese amar de manera cuidadosa, como un padre ama a sus hijos, el gobierno, el Estado, amar a sus productores locales, esto se va a acentuar aún más después del COVID-19. El ataque de las nuevas generaciones post-COVID-19 a las importaciones indiscriminadas será mucho mayor. Se va a cuestionar muchas cosas. Se va a cuestionar por qué tenemos que traer ese producto de otro país si aquí lo podemos producir. Y la excusa barata de que producirlo en China nos resulta más barato que producirlo aquí va a desplomarse. Y se va a desplomar esa excusa barata porque viene un tiempo de debilitamiento de la globalización. Los globalizadores tendrán un papel cada vez menos preponderante en la ciudadanía mundial post-COVID-19, porque ¿qué va a decir esta generación? Bueno, se mundializó el COVID-19, el coronavirus nos llegó a nuestros países producto de la globalización. Y uno se pregunta, bueno, pero si nos llegó el COVID-19, ¿por qué no se globalizan los beneficios de la Coca-Cola? ¿Por qué no se globalizan los beneficios de Mac, de IBM, de Apple, de Microsoft, de Warren Buffett, de Amancio Ortega, de Carlos Slim? ¿Por qué no se globalizan también todos esos bienes y esos elementos positivos? ¿Qué nos revela esto? Bueno, que la globalización es un mecanismo acelerado de mundializar las cosas negativas. Entonces, esto va a generar y a producir en los gobiernos nacionales una presión para retomar la producción local, para revitalizar la industria nacional. Sí, esa puerta que nos traen ensamblada desde Singapur o desde Vietnam o de cualquier país asiático, esa puerta en alucín, bueno, nos sale más barata traerla desde allá, pero bueno, ahora no podemos hacerlo porque este proceso de globalización nos trae problemas desde allá. Tenemos que reinvertir entonces en nuestra producción local para este tema. Es de las tendencias que tenemos. En materia laboral, vendrá de manera necesaria una tendencia que procurará orientar el ámbito laboral a lo que tiene que ver con el e-commerce, el comercio electrónico. El comercio electrónico cada vez, si venía ya de manera acelerada ocupando un importante sitial, en esta nueva época que nos trae el coronavirus, el e-commerce será mucho más acelerado. El no uso de dinero en efectivo, ni de papeleta, ni de moneda, el pago con el celular, ni siquiera con tarjeta de crédito, sino el pago con el celular, un código QR o un código de barra que se acerque el celular con ese código que usted lo va a tener bien guardado ahí a un lector, porque la tarjeta de crédito, producto de
la esquizofrenia comprensible que viene, vamos a estar claros, del distanciamiento que este pánico global generado por el COVID ha traído, va a desarrollar mecanismos que permitan al ser humano continuar con sus actividades sin tener ese acercamiento natural que toda la vida hemos tenido los seres humanos. ¿Y esto hasta cuándo durará? Me preguntarán algunos. Bueno, esto durará hasta que se devuelva la confianza. Se devuelva la confianza en las instituciones. El ciudadano de esta nueva época del COVID-19 será un ciudadano, con mucha pena lo digo, que va a dudar de las instituciones formales y de las instituciones inclusive informales, que va a dudar del gobierno. Este periodo de encerramiento que ha tenido la humanidad producto del coronavirus, una vez se abran las compuertas de la circulación, nueva vez va este proceso de recirculación del ciudadano del mundo. Va a encontrar un ser humano que de una u otra manera tendrá mucha duda y muchos cuestionamientos, pero también será un ciudadano con el que tendremos que trabajar, porque será un ciudadano que ya se habrá acostumbrado a esta hegemonía de quienes ostentan el poder. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los que ostentan el poder nos demostraron en el coronavirus que ellos nos pueden meter en la casa aún en contra de nuestra voluntad. Entonces tenemos que trabajar contra esto. Esto va a golpear de manera hegemónica, lamentablemente, el sentido de libertad con el que el ser humano fue creado. En el aspecto laboral tenemos que vincular como tendencia, y quizás no nos dé el tiempo para hablar sobre todas las tendencias en este foro con la JCI, pero no quiero irme del área laboral sin abundar un poquito más. En el aspecto laboral, como ya el tema del teletrabajo y las oficinas en el hogar, los home office, vinieron para quedarse, va a ocurrir éxodos importantes desde las grandes urbes hacia el campo. ¿Por qué razón? Porque el coronavirus es un virus citalino. Le puede dar a cualquier campesino, le puede afectar a cualquier ciudadano del mundo, no importa dónde se encuentre. Pero lo que ha evidenciado la ola de contagios y de infecciones del coronavirus es que es un virus que prefiere las grandes urbes. Si no, preguntémosle a la capital del mundo, que es Nueva York. ¿Por qué? ¿Por qué prefiere las grandes urbes, las grandes metrópolis? Porque las grandes metrópolis se convirtieron, después del consenso de Washington, que trajo los acuerdos de Bretton Woods, donde se implementó una política monetarista, donde se crearon organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, luego el Banco Interamericano de Desarrollo, y todas estas entelequias que para poco han servido a la humanidad. Uno de sus propósitos fue hacer que la relación que existía en la década de los 50, finales de los 60, en cantidad o densidad poblacional entre las zonas urbanas y las zonas rurales se cambiara. A finales de los 50, el 70% de la población mundial se encontraba en zonas rurales. En este momento esto ha cambiado. El 70% de la población mundial se encuentra en la zona coco de agua. Hoy tenemos que traer de otros países 22 millones de cocos de agua. Una locura. De café se traen que forman parte de la canasta básica familiar de la República Dominicana. Tenemos que importarlo. Y sé que en los países representados acá en este foro también ocurre la misma situación. ¿Qué dirá la gente?
la gente, el ciudadano post-COVID-19 va a empezar a buscar la forma de regresar al campo. ¿Por qué? Bueno, porque desde el campo ya yo puedo trabajar, solo necesito una buena conexión. Y aquí quiero volver a atacar a las corporaciones que tienen que ver con la telefonía, que suministran voz y data. Bueno, el Internet a partir del COVID-19, si no se quiso nunca aceptar como un servicio básico de primera necesidad, que esto tiene una connotación legal muy grande, cuando un servicio es definido como un servicio básico de primera necesidad, lo que se le está diciendo a los prestadores es que cada ciudadano debe disponer de ese servicio, aunque no disponga de los recursos económicos para pagar ese servicio. El COVID-19 va a traer como tendencia una ola legislativa en los distintos parlamentos del mundo que va a imponer el Internet su teletrabajo, permitir, creado este escenario, que la gente se vuelva al campo. Me voy al campo, no tengo que estar ya en la ciudad, no tengo que estar metiéndome en los tapones y durar 2 horas en los tapones, porque la gente ya valoró el afecto familiar. La gente con este encerramiento de la cuarentena empezó a descubrir que se puede disfrutar a los hijos, que se puede disfrutar a la esposa, que se puede disfrutar a la casa. La gente aprendió, y quiero ahí meterme un poco en las tendencias en materia de ingeniería y de arquitectura. Hay todo un mundo en ese ámbito, porque la gente ahora se ha dado cuenta que la casa en la que por décadas inclusive ha estado viviendo no es la casa de su familia, no es la casa que ellos necesitan para vivir, que necesitan una casa que tenga un árbol sembrado, que necesitan un lugar que tenga un jardín, que necesitan un lugar donde puedan tener un perro en el patio con el cual ir y correr, que necesitan una casa donde encuentren hasta un grifo, una llave fuera para echarse agua en los pies y sentir la tierra húmeda. O sea, la gente ha empezado a valorar detalles que disfrutaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Esta generación, incluyendo los millennials, a quienes quiero felicitar, los millennials a quienes quiero saludar, porque esos millennials, aparentemente Dios le ha puesto ahora a ellos el mundo en las manos. Dios le ha entregado el mundo a los millennials, a los nativos digitales, porque el mundo ahora va a generar riquezas a través del paralelo mundo virtual, del paralelo mundo digital. Pero para eso se deben crear esas políticas públicas que ya son tendencias post-COVID, como es el dar acceso acelerado y libre al Internet. Esto va a aumentar la calidad de vida de la gente, porque ahora estará en un lugar donde estará respirando aire y oxígeno descontaminado, sin los niveles de polución que respiramos en las grandes urbes. Esto va a descongestionar las grandes urbes. Esto hará volver la productividad al campo, porque esa persona que antes vivía en la grande metrópolis y ahora va para el campo, necesitará consumir alimentos. ¿Y dónde los va a consumir? En el campo, a ese productor que está ahí. Esto volverá a devolverle esplendor a las zonas rurales. De manera que si aprovechamos este tipo de tendencias, nosotros podremos adelantarnos a los efectos que el COVID-19 nos va a entregar. En materia, lo que respecta a la economía, y hablo de la macroeconomía, una tendencia que tendrá que asumirse por los gobiernos nacionales tendrá que ser la liberalización acelerada de las cargas impositivas y la aplicación de lo que los economistas llamamos como política de economía expansiva, una política económica expansiva, no restrictiva. ¿A qué me refiero con esto?
Cuando hablamos de una política económica expansiva, estamos hablando de poner a circular el dinero. El dinero hay que ponerlo a circular. Y para poner a circular el dinero hay que revisar el catálogo impositivo de los pueblos. ¿Cuáles impuestos pueden ser eliminados para que en lugar de esos impuestos llevarlo al fisco, al erario o a las arcas públicas, que el ciudadano se quede con ese dinero? Impuesto, por ejemplo, a la propiedad inmobiliaria. Si ya yo compré mi casa, pagué mi casa, ¿por qué usted tiene que cobrar impuestos si ya yo pagué por eso? Eliminar impuestos como a la herencia, el impuesto sucesorial, como se llama. Pero si mi padre trabajó ese dinero y pagó impuestos por ese dinero que yo estoy heredando, ¿por qué yo tengo que pagar más impuestos de ese dinero? Hacer una, aunque dolorosa, pero muy necesaria, amnistía fiscal. ¿A qué me refiero con amnistía fiscal? Bueno, que se le condone las deudas a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios que tengan compromisos pendientes con las agencias recaudadoras del Estado. ¿Por qué? Porque después del COVID-19, la clave no va a ser la economía. Y aquí quiero detenerme un poco. Para los Estados Unidos, la clave siempre es y ha sido la economía. La economía en Estados Unidos crece y de manera directa y proporcional también crece el empleo, por vía de consecuencia reduce el desempleo, crece la bonomía del ciudadano norteamericano. Sin embargo, en nuestros países en vía de desarrollo no es así. El Producto Interno Bruto de nuestros pueblos crece, tal es el caso de República Dominicana, que tenemos medio siglo creciendo. Sin embargo, todavía tenemos deficiencias amplísimas en lo que a los indicadores de desarrollo humano se refiere. Entiéndase, salud, o hablemos más genérico, seguridad social, educación y lo que tiene que ver con acceso a bienes y servicios a través del empleo. Tenemos 20 años con la misma tasa de desempleo antes del COVID-19 y a pesar de eso tenemos medio siglo que nuestra economía está creciendo por encima de nuestra región. Después del COVID-19 o en esta nueva época del COVID-19, el empleo tiene que ser el enfoque de todas las políticas públicas orientadas a levantar la economía de los pueblos. Hay que darle empleo a todo el mundo. Por eso cuando hablamos de este tema de la creación de empleos de forma acelerada como manera de mitigar los daños negativos que ha causado, los efectos negativos que ha causado el COVID-19, tenemos que hablar, por ejemplo, de sectores que son intensos en la creación de empleos. ¿Cómo cuáles? O la producción agropecuaria. La producción agropecuaria es demandante de mano de obra de manera acelerada. Les puedo decir, en el caso de República Dominicana, la industria minera genera de manera directa entre 6 y 7 mil empleos aproximadamente. Hoy tenemos entre 6 y 7 mil empleados en la industria minera dominicana. ¿Sabe cuánta gente trabaja en el sector agropecuario? Más de 600,000 personas trabajan en el sector agropecuario dominicano. Entonces tenemos que volver al campo, pero volver al campo ahora con tecnología, con financiamiento, con ciencia y con garantías de que ese productor agropecuario no va a deprimirse ni a sufrir de nuevo a la tierra, sino que va a hacer riquezas. Y que esa riqueza, como decía John Maynard Keynes, construcción, sea de la misma comunidad para que el dinero entonces circule en ese ambiente. El tema del empleo será clave. Y aquí, por eso quería felicitar a los millennials, porque en esta nueva temporada, el empleo digital, el teleempleo, el acompañamiento a través de aplicaciones digitales será vital, vital, cosa que no nos imaginábamos que con una aplicación podíamos hacer, tendremos la obligación de hacerlo en esta nueva época post-COVID. En lo que respecta al comercio, el comercio que también se han formulado una serie de tendencias para empezar desde ya a abrirla, muchas cosas no serán igual.
esa cercanía que teníamos, por ejemplo, en los restaurantes, ya no será lo mismo. Ya ustedes están comenzando a ver gacetas, ¿no? O cápsulas donde las personas que vayan en familia, en pareja o solo a los restaurantes tendrán en su mesa una gaceta exclusiva para ellos, unas cabinas exclusivas para ellos. Es una de las tantas tendencias que hay en ese sentido. En materia de sanidad, los establecimientos comerciales deberán especializar o contratar a un especialista. Cada negocio que tenga que ver o tener personas cerca en su establecimiento deberá contar, y esto si no lo hacen de manera voluntaria, tendrán legislaciones nacionales que van a obligarle a eso, donde haya personas especialistas en temas de sanidad. La persona que va a estar velando por la calidad del desinfectante que estará en la puerta para que las personas antes de entrar se desinfecte y a la vez velar para que eso siempre esté ahí. Las cápsulas, hay unas cápsulas desinfectantes que probablemente vayan a masificarse para todos los centros, especialmente o de manera principal los hoteles. Los hoteles tendrán esas cápsulas donde el turista antes de entrar al hotel pues pase por ese pequeño túnel, ahí se desinfecta, tendrá un lector óptico, un sensor óptico para medir la temperatura de esa persona, se desinfecta ahí mismo, unos segundos más adelante pues vendrá un rocío de químico que tendrá que ser un químico biodegradable que no afecte ni a la persona ni al medio ambiente, y luego entrar de esa manera al hotel. Pero el mismo hotel, a la entrada de cada restaurante del hotel, tendrá que tener una cabina como esta, a la entrada de cada casino, de cada discoteca, de cada restaurante. El COVID-19 nos ha cambiado todo esto, y esto será hasta que se nos devuelva la confianza en ser como fuimos en algunas áreas de nuestra vida antes del COVID-19. Pero quiero hablar de las nuevas profesiones. Ese especialista o auxiliar de sanidad será una persona que puede ser un médico general, los médicos generales que ahora también son parte de la tendencia en cuanto al trato que se debe dar a los profesionales. El COVID-19 ha traído algo bueno. ¿Y saben qué cosa es? Que nos ha demostrado quiénes deben ser los verdaderos influencers de nuestras vidas. Quiénes deben ser los que de verdad marquen tendencias. Que las tendencias ahora deberán ser marcadas, y esperemos que así sea. No creo que sea así, porque el COVID-19 no ha cambiado el espíritu del hombre, ¿no? Del ser humano, y la atracción a ese tipo de cosas. Pero si algo ha hecho es empujarnos a que en lugar de seguir en las redes sociales a alguien que está enseñando sus senos o sus glúteos o sus atributos físicos, seguir a alguien que tenga un posgrado, una maestría o un doctorado para ayudarnos a resolver un gran problema, ¿no? Porque ahora esos influencers no han hecho absolutamente nada en este momento del COVID-19. Sin embargo, los médicos, los doctores, las enfermeras, los trabajadores administrativos de los hospitales públicos y privados, los militares, los policías, los bomberos, esa gente que ha estado en el terreno, en el campo de batalla, después del COVID-19, serán vistos por la población de otra manera. Algunos dirán, pero bueno, por la población sí, y por las autoridades. Bueno, es que tarde o temprano la población será autoridad. La población pondrá las autoridades, ella misma enviará a sus propios mensajeros a ser autoridades. Estas profesiones serán muy bien valoradas, igual que los mismos maestros. Los maestros que en medio del COVID-19 han estado en la teleeducación, han continuado con sus clases a través de las plataformas digitales que cada institución ha creado en el plano universitario, en la academia media o en la academia baja, para continuar con el cronograma de clases. Bueno, esta gente será valorada. Los trabajadores de los supermercados, esos jovencitos que lo veíamos que empacaban
y que muchas veces ni al rostro le mirábamos, esa gente comenzará a ser valorada porque esa gente en medio de este proceso nos demostró cuán importantes ellos son. El coronavirus nos ha ayudado a revalorizar las funciones y las personas que realizan estas funciones. Por lo menos un influencer, aunque tenga 2 millones de seguidores, no tiene la importancia que tiene un médico que ha estado en medio de esta pandemia, pues salvando vidas. Y yo pienso que al igual que para mí, para mucha gente va a ocurrir lo mismo. Esto es parte de las cosas positivas que nos ha traído el coronavirus. En cuanto a los millennials, quiero volver a los millennials. Los millennials, si son dirigidos de manera efectiva en este proceso, podrán tener un control importante del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se criticaba de los millennials antes del coronavirus es que no duraban en empleos, que entraban hoy y en pocos meses ya estaban renunciando porque no soportaban estar sentados en un lugar. Bueno, ya no tienen que estar sentados en ese lugar. Ya pueden trabajar desde su casa. Ya pueden trabajar desde los distintos lugares donde se encuentran. Pero habrá que ayudarlo a encontrarse con ellos mismos en esta nueva etapa, encontrarse con la importancia y el valor que ellos tienen en esta etapa del coronavirus. Bueno, yo he hablado mucho, no sé, Winston, si se va a abrir un espacio para las preguntas, ¿no? Aquí estamos. Sí, va a haber un espacio para la pregunta. Sí. Bueno, Jessica, pues sí. me dices hasta dónde continuamos. Usted concluye donde usted crea que sea conveniente. Excelente. Bueno, el tema energético, la energía. ¿Qué tendencias hay en materia de energía? Porque sin energía no es posible restaurar la economía. Sin energía no es posible levantar la economía. Olvídense, si antes los países se le medía su desarrollo en función de cuán cerca en el Imperio Romano, de cuán viable era llegar hasta Roma, por eso decían que todos los caminos conducen hacia Roma, y en función de eso se medía cuán desarrollado podía ser una determinada región del mundo, en función de cuán cerca se encontraba de la capital del Imperio Romano antes de dividirse. Entonces, hoy no es posible levantar una economía sin energía eléctrica suficiente. Y esta será un commodity o un insumo con la cual tendremos nosotros que lidiar porque hay intereses muy encontrados por la participación de grandes corporaciones y de multilaterales, ¿no? Corporaciones internacionales, transnacionales, que ejercen mucha presión en las naciones, estados, en los países, que financian políticos. Esos políticos llegan a los gobiernos para garantizarle los contratos que tienen con estas empresas energéticas. Pero en ese sentido, primero, es que el tema de la energía, al igual que el tema de las telefónicas, tendrá que socializarse con el consumidor. El consumidor que ahora va a estar en la casa, que probablemente esa máquina que se prendía en el taller o en la industria, ahora se va a prender en la casa, ¿no? Que esa máquina en la que hacíamos nosotros todos estos trabajos en serie allá en la industria, utilizando el Fordismo, como se conoce el método de fabricación en serie establecido por Henry Ford, ahora no tendremos que hacerlo en las fábricas, en las industrias. Yo puedo hacerlo en mi casa. Esa máquina yo me la voy a llevar para mi casa, en mi casa la fabrico. ¿Qué es lo que tú necesitas? No, yo necesito en esta semana 2,000 mangas de este t-shirt. Bueno, pues yo te voy a traer esas 2,000 mangas de este t-shirt fabricada en mi casa. Bueno, ese motor de esa máquina se va a prender en ese hogar. El Estado debe garantizar que esa persona tenga acceso a la energía eléctrica. ¿Qué alternativa habrá? Bueno, habrá la posibilidad de que haya lo que se conoce como una individualización, en muchos casos, del suministro energético. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas dudando, poniendo en dudas, porque la era
del COVID-19 es una era de mucha duda, de mucho cuestionamiento. El usuario del servicio eléctrico dudando de la confiabilidad de ese servicio de la red nacional interconectada, buscará medios alternos, pero sostenibles para abastecerse de energía eléctrica. Y aquí ustedes saben ya de qué le estoy hablando. Estoy hablando de celdas fotovoltaicas, de paneles solares que permitan a la gente producir su propia energía eléctrica. Debemos prepararnos para encontrar otras alternativas de producción eléctrica. Las casas, por ejemplo, que tengan o que estén ubicadas en lugares donde haya cierta cantidad de vientos a velocidades que superen los 35 kilómetros por hora, pues ahí ya hay y están las condiciones para instalar una turbina eólica que permita abastecer a esa casa o a ese grupo de casas de energía eléctrica para ellos poder continuar haciendo su trabajo, su labor. De manera que en el campo energético o el Estado se compromete a poner energía eléctrica, evidentemente como servicio que hay que pagar, en cantidad, calidad y precio razonable en las casas de las personas que antes estaban en las industrias, pero que ahora decidieron abrir su oficina en su hogar para seguir produciendo, o esas personas comenzarán a evolucionar a mecanismos individuales de producción de electricidad para autoabastecerse. ¿Esto qué mueve? Esto mueve a la instalación de fábricas nacionales de este tipo de productos. Recuerden que le he hablado de la necesidad de reorientar todo lo que tiene que ver con las importaciones. Y si esto no se hace, pues sencillamente veremos a grupos pequeños haciéndose de mucho dinero con las importaciones, pero no se va a restaurar la economía, ni vamos a recuperar, en el caso dominicano, ese 1.300.000 empleos. Aquí hay que evaluar lo más mínimo. Miren, nosotros estamos en contacto con unos alemanes que nos estaban diciendo, ingeniero, pero ustedes están importando muchas mascarillas N95 y de las otras que se están fabricando en otros países. Sin embargo, hay unas mascarillas que se hacen de tela, que se le ponen los tres niveles, los tres forros, que ustedes pueden hacerla allá en República Dominicana. Y bueno, aquí se están comprando millones. Ustedes no tienen ni idea de los millones y millones de dólares que hay involucrado ahora mismo en las compras de estos insumos, de estas mascarillas. Pero ¿y por qué no hacer un levantamiento provincia por provincia de todas las personas que tienen máquinas de coser en sus hogares y darle las especificaciones por parte del Ministerio de Salud Pública? Mira, estas son las especificaciones con las que debe fabricarnos las mascarillas. Y cuando vengamos a abrir los ojos, habremos activado, pero millones de dólares en la economía doméstica y no en los bolsillos de una sola persona que, porque tiene mucho dinero guardado, tiene la capacidad de hacer importaciones masivas, vendérsela al Estado, gente que está licitando en el Estado sin tener las mascarillas, se gana las licitaciones y luego sale a buscar las mascarillas con ese contrato que le firman las instituciones del Estado. Hay que repensar todo eso y yo creo que la creación de una mente crítica como las personas que están en este conversatorio va a ser más que necesario para restaurar el mundo que nos ha sido pues golpeado por este paso del coronavirus en nuestras vidas. Así que bueno, muchas gracias y estoy aquí para responder cualquiera de sus preguntas que podamos responderlas. Las que no, pues me perdonarán. Así es, gracias señor Carlos Peña. Wow, ¿cuánto vale esta charla? De verdad que sí. Rafael, Rafael. Sí, buenas tardes a nuestro expositor, el pastor Carlos Peña, y a todos los presidentes de JCI que se encuentran aquí, que hacen posible este interesante conversatorio. Y a todos los invitados, gracias por la participación. Mi pregunta y mi preocupación, como conocemos de que el pastor Carlos Peña es un hombre bien informado, un hombre que maneja las informaciones al dedillo y además es un hombre con visión futurísticamente hablando. Entonces,
estamos hablando de cambios, de cómo se visualiza el mundo, los procesos. Y en ese sentido, mi pregunta, mi inquietud es la siguiente. ¿Cómo visualiza los procesos y la forma de interactuar con los posibles cambios tecnológicos que estamos visualizando al futuro? Bueno, y esas tecnologías que aún nosotros no conocemos, en el cual nosotros se visualiza de que vamos a interactuar. ¿Cómo visualiza el pastor Carlos Peña de esas tecnologías? Sí, correcto. Miren, el tema del distanciamiento, va a ser una realidad que va a durar mucho tiempo. O sea, habrá que acostumbrarse, y es algo de lo que más nos duele a muchos, y sé que a ustedes también le ha dolido mucho, el tema del distanciamiento, por el hecho de, en el caso de los caribeños, somos personas muy, muy sabrosas. Me gusta este calor humano, y he llorado inclusive, y se lo revelo, por lugares donde he ido para ver cómo está la gente, y he tenido que quedarme en la acera y no poder darle ese abrazo que siempre le he dado. Entonces, pensar en una temporada larga de distanciamiento, eso será inevitable, Ahora, el acceso a las tecnologías es algo que la globalización ya no puede restringir. Ya eso no podrá restringirse. El que no nos enteremos rápidamente de que tal o X o Y tecnología ya está diseñada y que podamos demandarla. Eso no habrá limitaciones con esto. Y podremos interactuar en este tema. Lo importante es que los seres humanos tenemos capacidad de resiliencia, esa capacidad de reubicarnos, de readaptarnos, de aprender y reaprender. John Maxwell da un consejo y dice, tú o cambias o sencillamente te extingues. Nosotros estamos compelidos, obligados a cambiar porque cambió la época. No es una época que trajo cambios, no, es que cambió la época. Es un cambio de época lo que el COVID ha traído. Entonces, en ese cambio de época, solo sobrevivirán, los que tengan esa capacidad de cambiar con la época, de adaptarse a la época y de tratar que en esa época cambiada nosotros no ser tragados por ese leviatán que es esta nueva época. De manera que no tengamos miedo. Yo les pido esto y en lugar del miedo vamos a abrazar la fe. Tenemos esos dos caminos y yo prefiero escoger siempre el camino de la fe, pero la fe está muy vinculada con el tema de la obra. La obra es la realidad. Santiago, el apóstol, decía, muéstrame tu fe por tus obras. De manera que lo que estamos haciendo ahora es obra. Estamos enseñando parte de lo que viene para que en eso también actuemos por fe y abordemos con fe, no con pánico, los tiempos que el COVID-19 nos trae más adelante. Norberto Sosa, adelante. Saludos, gracias. Saludos a todos. Carlos, yo le tengo dos preguntas en una. ¿Cuál es su opinión acerca de tantas extensiones que ha hecho el gobierno de los estados de emergencias? Y la otra es, en vista de la falta de dinero, muchas personas necesitamos trabajar. Y creo que los recursos no alcanzan. ¿Qué debería hacer el gobierno en ese caso? Miren, lo primero, Norberto, es ya ir evaluando cuáles sectores de la economía se pueden ir restableciendo. Hay sectores de la economía que uno los analiza y dice, bueno, esta gente puede reinsertarse, ya esto puede abrirse. Yo veo algunos centros de comida, por ejemplo, están bien dimensionadas sus sillas, sus ubicaciones, que de seguro cumplirían
con cualquier norma adicional de sanidad que la autoridad de salud le asigne, ¿no? Sin ningún problema. Sin embargo, están cerradas, con los empleados o cancelados o suspendidos, con capitales ahí fundiéndose porque o son locales rentados o tienen préstamos con el banco, y eso sigue, eso corre. Tienen que seguir pagando los impuestos porque eso no se detiene. Entonces yo pienso que eso es lo primero. Evaluar cuáles sectores de la economía pueden ir operando. Los supermercados están llenos de personas. Y en un supermercado yo veo a las personas más cerca que como puedo verla en un restaurante. Y un restaurante hablando, y le estoy hablando de un restaurante, por no mencionarle, por ejemplo, un taller de metal mecánica. Un taller de metal mecánica donde hay una máquina fresadora, hay un torno, hay otros equipos electromecánicos. Esos técnicos están probablemente a 2 y 3 metros uno distante del otro, y ahí van a producir, a aprender una máquina, a trabajar. No van a hablarse el uno al otro de frente, ¿no? Entonces, evaluar estos tipos de negocios que sin problema pueden irse abriendo de manera paulatina. El tema de las personas vulnerables para mí es lo más delicado. Pienso que se debe tener a mano todas las personas un censo real, sincero de las personas vulnerables, y a esas personas mantenerlas en casa. Me preocupa también la juventud desempleada. La juventud desempleada que puede comenzar ya a desesperarse, y gente que no tengan fortaleza espiritual, comenzar a hacer cosas indelicadas, producto de la desesperación. Yo espero que estos 15 días sean los últimos 15 días de esta jornada, y también espero que se respete la cuarentena, que se respete el toque de queda, que lo respetemos tanto los ciudadanos como el oficialismo, y también la otra parte de la oposición que hasta ahora está aventajada en este proceso electoral, para que no utilicen, como lo está utilizando tanto el oficialismo como ese sector de la oposición que hasta ahora está aventajada políticamente, electoralmente hablando, que no lo utilicen para fines politiqueros, porque estamos hablando de la salud de la gente, y esto está por encima de todo color partidario. Adelante, Edward de Jesús. Edward. Sí, gracias, presidente. Bueno, felicitar a Carlos Peña por esta magistral charla. De verdad que escribí en el chat hace un momento que eso vale dinero, estos conocimientos. Pero algo que me gustaría ver dentro de todos estos cambios, ¿cuál sería quizás el punto que tomaría, el rumbo que tomaría la educación, ya que hemos visto que ha funcionado a distancia, o sea, ha intentado hacer de una manera a distancia? ¿Cuáles serían quizás los parámetros que se tomarían en cuanto a ese sector? Porque entendemos que en un momento determinado iba a haber cambios, pero creo que el COVID-19 aumentó o aceleró un poquito eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por tus palabras. Mira, lo primero, y hay que hablar es de la cobertura en la conectividad. La cobertura en la conectividad. Solo de electricidad, para que ustedes tengan idea. De cada 100 dominicanos, hay 8 dominicanos que no tienen ni siquiera el cable eléctrico que le llega a su casa. ¿Escucharon eso? De cada 100 dominicanos, hay 8 dominicanos que no tienen energía eléctrica, no porque se le va la luz, no, sino porque no está electrificada su zona. El lugar donde vive no tienen los cables conectados al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, como se conoce, SENI. Imagínense ustedes entonces en materia de conectividad al Internet. Primero, antes de hablar de desaparecer lo que conocemos hasta ahora como mecanismo de educación, tenemos que hablar de una plena conectividad a la Internet de todos los dominicanos. Segundo, calidad del Internet. O sea, ese streaming, porque es un streaming, cada vez que un joven tiene que exponer en una plataforma, está haciendo un streaming, está subiendo una cantidad impresionante de megabytes, que cuando viene a ver en una transmisión de esa, se le va fácilmente un gigabyte de todos
los comprados o contratados, imagínense quiénes pueden darse ese lujo con lo costoso que es el Internet en República Dominicana. Hay que abaratar el precio del Internet, de la voz, de la data en República Dominicana. Poner eso flat, lo más llano posible, para que todo el mundo pueda tener acceso a la red de Internet. Tercero, me preocupa el aislamiento humano en materia de educación, porque la socialización es parte también de la educación, del desarrollo humano. Ese joven, ese niño, debe saber que él no, que su interactor, su interlocutor no es un aparato, que es una persona. Ese niño tiene que sentir cómo se desarrollan las relaciones humanas con los demás seres humanos. Y esa es una de las dudas y debilidades que le veo a la teleeducación. Creo que podrá hacerse mucho, habrá cursos especiales que podrán realizarse sin problema a través del Internet, pero pienso de manera muy personal que olvidarnos del viejo modelo, que el muchacho se levantaba a tal hora temprano y que sabía que tenía que desayunar, si es cristiano, orar antes de irse y llegar allá a la escuela, al colegio, formarse y autodisciplinarse y ver autoridad, ¿no? A las cuales tenía que respetar, tanto autoridades en el orden vertical como en el orden horizontal. Pues eso es necesario para la crianza integral del niño y eso no lo podemos conseguir a través de la teleeducación. Hay lo que se está hablando, un fenómeno de hibridación, y esta palabra me gustaría que ustedes la recuerden. La hibridación es una de las tendencias que vienen, que trae esta nueva época del COVID-19. Hibridación tiene que ver con la mezcla de varios modelos. Hoy muchos modelos no podrán continuar erigiéndose como los modelos únicos, sino que tendrán que aceptar la coparticipación, la convivencia de otros modelos para alcanzar los mismos o mejores resultados. Tenemos una intervención de Jan Santana. Jan, adelante. Sí, buenas tardes para todos y gracias por la oportunidad que me da. Y agradezco también a Rafael Jiménez que me invitó a estar en esta poderosa charla. Para mí de verdad que es un placer y bendigo la vida de Carlos Peña, el pastor Carlos Peña, Jan Santana por este lado de Moca, provincia de España. Yo tengo una pregunta. El pastor cuando desarrollaba la conferencia hablaba de algo que es muy cierto y esas inseguridades que iban a haber en el ámbito, por ejemplo, empresarial o sea, de grandes empresas y de medianas y pequeñas empresas. Entonces, sabemos que hay personas que viven del día a día, que quizás no tengan las condiciones económicas ni tengan los recursos para poder estar en unas óptimas condiciones para brindarle a aquellos consumidores del producto que ellos vayan a vender, diría yo, el cuidado, la higiene y esas cosas. ¿Qué perspectiva podría ver en cuanto a esas personas que viven del día a día? Jan, gracias, un abrazo, Dios te bendiga, te quiero mucho. Ustedes saben, de manera ideológica, gracias, Jan, de manera ideológica, nosotros estamos muy comprometidos con el cooperativismo. El cooperativismo es una alternativa al estatismo y al capitalismo, por así decir, ¿no? El cooperativismo se define como el tercer sector de la economía. El primer sector de la economía es una economía donde los bienes de producción están en manos del Estado. El segundo sector de la economía es una economía donde los bienes de producción están en manos del sector privado. Pero el tercer sector, que es la economía social o economía solidaria o cooperativismo, es aquella donde los bienes de producción de riquezas no son ni del Estado ni del sector privado. O sea, no están ni en manos de un político ni en manos de una familia oligarca, no, sino que pertenecen a todos sus socios,
¿A qué me refiero con esto? Bueno, imaginemos la asociación o el transporte de Moca, todas las guaguas de Moca. Las guaguas de Moca hoy son propiedad de un sindicato que es una empresa. Y esa empresa tiene 5 o 6 dueños, por ejemplo. Bueno, en lugar de eso, el cooperativismo dice, no, estas guaguas son de todos los usuarios del servicio de transporte de Moca. Todo el que se monte en una guagua de esta, por cada 100 pesos que paga, de esos 100 pesos hay un porcentaje que es de ese pasajero. Eso es el cooperativismo. El cooperativismo coloca la retribución de esos beneficios no para que vaya a bolsillos de particulares, pero tampoco para que vaya al presupuesto general del Estado, para que alguien salga siendo un mega ministro, un mega funcionario con el dinero de nosotros. No, es un dinero que se va a distribuir entre los mismos usuarios. El concepto es este: se excluyen los gastos corrientes, los gastos operativos, se cubren todos esos gastos, incluye pago de nómina, operación y mantenimiento, se aparta una porción de esos recursos para la reposición de los equipos, en este caso de los vehículos, y también se aparta una parte importante para la expansión. Tenemos 10 vehículos, pero necesitamos el año que viene tener 20. Bueno, eso tiene que salir de la misma operación de esa cooperativa. Pero hay un porcentaje, que es el porcentaje de beneficios, de ganancias, que hoy se lo está llevando los dueños de esos vehículos. 2 o 3 personas que son los dueños de esos vehículos. Bueno, en un concepto de empresa solidaria, de economía social, de cooperativismo, esos recursos se van a distribuir entre todos los usuarios de ese servicio del transporte. Eso mismo, Jan, nosotros proponemos para estos trabajadores informales cuyo servicio, o mejor dicho, cuyo bien, cuyo producto vendido hoy no nos da la suficiente confianza como para consumirlo en las calles, pues a esas personas hay que incluirlas en estructuras cooperativistas para la cual el Estado pudiera poner un capital semilla, como se conoce, y que a partir de ahí ellos continúen produciendo en ese aspecto. Ese sector será severamente afectado en esta nueva época post-COVID-19. Por eso ofrecemos esta propuesta, se la entregamos a las autoridades desde ya para que le empiecen a aplicar, de toda esa gente cooperativizarla en cualquiera de las áreas del cooperativismo que ellos puedan participar. Si alguien más tiene una pregunta, una inquietud, puede abrir el micrófono, no hay nadie con la mano levantada. Hola, buenas tardes. Bendiciones. Tengo una pregunta para el pastor Carlos. En este tiempo donde hay jóvenes que tienen quizás un capital, ¿qué se recomienda post-COVID? ¿Que el joven emprenda con este dinero o que el joven lo invierta en un fondo de inversiones? Bueno, lo importante aquí, Estefanía, es que se identifiquen estas oportunidades de las que hemos hablado. Hemos hablado de oportunidades en el área sanitaria, oportunidades en el área sanitaria inmensas, inmensas. Desde ese mínimo detalle de ese dispensador que deberá tener cada negocio a la entrada de sí mismo en todas sus puertas, empezando por ahí, continuando con la distribución de químicos que sean amigables, biodegradables, no contaminantes. El área de la sanidad, en la formación, en el caso de coaching, por ejemplo, formación en manejo sanitario del personal de cada establecimiento. Estoy hablando de proyectos de muy bajo costo en estas circunstancias. Identificar servicios que puedan recibir las personas sin tener que movilizarse mucho los clientes potenciales, sino que se le pueda llevar el servicio a los lugares donde ellos se encuentran.
El fondo de inversión, les voy a decir algo, después del COVID-19, los intereses que los bancos manejarán, los beneficios de los ahorros, no serán igual. ¿Por qué no serán igual? Y van a descender de manera considerable, porque los gobiernos estarán obligados a aplicar medidas de política económica expansivas. Entonces, esto va a obligar a los bancos a tener que dar más financiamiento, porque para que haya una política expansiva, esto lo que significa es que haya más dinero en la mano de la gente, y para que haya más dinero en la mano de la gente, uno de los mecanismos es aumentar la tasa de interés que se paga a esos bancos y bajar la tasa de interés que los bancos le pagan a los ahorrantes. Espero que me estén entendiendo, ¿no? El banco, como por nuestro dinero guardado, nos va a pagar muy poco, entonces nosotros no tendremos incentivo de estar ahorrando, sino que ese dinero vamos a querer invertirlo, porque el banco, debido a la política monetaria que el gobierno va a establecer de seguro, de bajar esas tasas, que se llama la tasa pasiva, ¿no? Bajar esa tasa de interés pasiva para que nosotros no disfrutemos tanto de nuestros ahorros, ¿no? Que no obtengamos mayores beneficios por eso. Y por el otro lado, va también a reducir la tasa activa, o sea, la tasa a la que nos cobran los préstamos. Con esto va a incentivar a que vayamos y cojamos más préstamos y que haya más dinero en la calle. Es una política expansiva. Con eso, lo que se nos está diciendo es que pensar en guardar dinero, ahorrar dinero en el banco, no es una medida inteligente después del COVID-19, cuando tenemos al frente todos estos escenarios de posibilidad de emprendedurismo. El tema del mundo virtual, dar seguimiento a los distintos negocios, dar servicios de outsourcing a las empresas que hoy van a estar buscando eso, porque viene, y se lo debo decir con mucha tristeza, viene ola de cancelación, viene una ola de despidos, pero las empresas no van a cerrar, no, van a seguir haciendo parte de las labores que hacían, pero la van a subcontratar. Entonces, un nicho importante para esta temporada post-COVID es identificar cuáles son esos servicios que podremos, en calidad de outsourcing, entregarle a las empresas a muy bajo costo operativo para nosotros, pero que para ellos por lo menos les signifique un ahorro mínimo en el gasto de personal. El gasto de personal para las empresas es un hándicap, es una espada de Damocles que pende de su cuello. Ese gasto de personal, muchas empresas van a optar por ahorrárselo, y se lo van a ahorrar no cerrando sus empresas, sino contratando esos servicios desde fuera, no con compromiso laboral. Ese compromiso de que tú eres mi empleada y de que debo darte esta bonificación y que debo darte el salario número 13 y que debo mañana cotizar. No, tú voy a contratarte este servicio, me diste este servicio con esta orden de servicio que te envié, ahí termina nuestro contrato. Vuelvo y te reengancho con otra orden de servicio y ahí termina esa relación. Hay que explorar en cada área qué cosa de estas podemos nosotros desarrollar si tenemos algunos fondos y emprender con ellos en esta nueva época del COVID-19. Espero haberte respondido, Estefanía. Norberto Sosa tiene otra pregunta. Carlos. Sí, gracias. Carlos, tengo otra pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de... Se está debatiendo un tema, hay unos días que se está debatiendo el tema de las AFP, que muchos empleados quieren que se le dé su 30%. Yo no me opongo, eso cae bien, pero ¿cuál es su opinión acerca de eso? Bueno, Norberto, todos los que nos han seguido todo este tiempo saben que tenemos casi 15 años
solicitando que las AFP y las ARS sean eliminadas. Estas son unas estructuras de intermediación que para nada son necesarias. Las AFP y las ARS se llevan 2.000 millones de dólares todos los años de las finanzas de todos los dominicanos. O sea, si eliminamos las AFP privadas y las ARS privadas, solo con esa medida estaríamos teniendo a disposición de los dominicanos 2.000 millones de dólares, que es el monto que nos falta para poder completar el 5% del Producto Interno Bruto para el área de la salud. ¿Qué me preocupa de esta propuesta? Es una propuesta que surge en un momento electoral. No sé cuánta buena intención haya con esta propuesta, pero de principio apoyo todo lo que vaya orientado a debilitar el poder hegemónico de las AFPs y a beneficiar a los trabajadores dominicanos. Si alguien más tiene una pregunta, una inquietud, no veo mano levantada. Yo tengo... Adelante. Sí, Juan Miguel, tengo el Carlos, Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que están conectados. Juan Miguel. Bendiciones, amado, un abrazo. Amén. Tengo el video apagado porque estoy en un lugar un poquito oscuro. Sí, con respecto a ese tema de la AFP, que ese es prácticamente el tema que se está viendo en las redes, en todas las redes, eso es lo que se está mirando, ese como si fuera una tendencia. En torno a ese tema, la pregunta era como la que hicieron anteriormente, que si es conveniente entregar eso, ya diste tu respuesta, entonces vamos a hacerla de otra manera. La preocupación mía es, una de las preocupaciones mías es más grave, que en el ámbito político, los partidos políticos, yo no he escuchado a nadie, excepto a ti, hablar del tema con erradicar esas AFP y esas ARS, que lo que sirven es para nada, porque ese es un negocio que tengo entendido que es aquí el negocio que más renta de la región, porque en otros países creo que es un 5 y un 7% que ellos se ganan, excepto aquí se ganan creo que un 30%, no sé si estoy equivocado. A mí lo que más me preocupa, y cuál es tu opinión de este tema, que no he visto ningún partido político, ni el oficialismo, ni la oposición, ni los más pequeños abordando el tema. Eso es lo que más me preocupa, que como generación de servidores ya no seguirá por este año o por esta etapa política aspirando a la presidencia, sino para una próxima, que todos estábamos convencidos de que por quién íbamos a votar. Mi preocupación número uno es que no veo a nadie hablando del tema, solamente te escuchaba a ti. ¿Qué tú piensas de esto? Juan Miguel, un abrazo a ti y a tu familia. Mira, el tema con las AFPs y las ARS es que manejan tanto dinero. Imagínense una estructura que se gane 2.000 millones de dólares en un año. Ni Pepín Corripio con todas sus empresas se gana 2.000 millones de dólares en un año. Ni los Bichini se ganan 2.000 millones de dólares en un solo año. Bueno, las AFP y las ARS se lo ganan en un solo año. Eso es mucho dinero para comprar legisladores, para comprar periodistas, para comprar candidatos presidenciales y partidos políticos que están siendo financiados por esas estructuras. Esa es la razón, Juan Miguel, por la que tú no escuchas eso. Y bueno, oremos a Dios para que haya un milagro y si Dios quiere que haya un milagro, sabe Dios si se anuncia en los próximos días algo diferente en el ámbito político, ¿no? Señor Carlos, Sí. no quisiera alargarlo mucho ya que terminó su ponencia, pero me gustaría, eso que dijo es muy interesante, abolir esas dos instituciones, AFP y ARS. ¿Qué propondría en caso de esto? O sea, ¿nos quedaríamos sin ese tipo de sistema o qué sería el mecanismo a seguir luego de haber eliminado esas dos instituciones? Sí, muy buena pregunta. Ambas son estructuras de intermediación. Las AFPs son intermediarias entre el trabajador y el fondo que va a entregar la pensión más adelante. Las ARS son intermediarias entre el trabajador cotizante y el servidor, la clínica o el hospital que va a darle ese servicio. Entonces, esto se puede eliminar sin problemas y no va a ocurrir absolutamente nada negativo. El dinero se seguirá colectando a través
de la tesorería de la Seguridad Social. Ustedes saben que cada vez que un empleado cobra, recibe su pago, de ese pago hay un porcentaje que se descuenta que va a la tesorería de la Seguridad Social, y una parte la coloca el empleador y la otra parte la coloca el empleado. Entonces, en la tesorería de la Seguridad Social se envía una parte de ese dinero a las AFP o a la AFP a la que está registrada la persona, y la otra parte se envía a la ARS o Administradora de Riesgo de Salud, donde cotiza esa persona, donde está registrada esa persona. Ahora, ¿qué ocurre, señores? ¿Por qué nosotros proponemos eliminarla y cómo funcionaría? Primero, la primera persona que se va a pensionar con el sistema nuestro de pensiones, la primera persona será en el año 2028. Todavía no hay nadie pensionada por este sistema. Será en el 2028. Y cuando se venga a pensionar, va a recibir el 22% del salario promedio que tuvo durante sus 30 años de trabajador. Me explico. Alguien comenzó a los 18 años a trabajar y ganaba 20,000 pesos. Se pensionó a los 60 años, por así decir, y se pensionó, cuando lo pensionaron ganaba 60,000 pesos, 100,000 pesos, perdón. Usted va a sumar todos los salarios de esa persona y lo va a dividir por los 360 meses que cotizó esa persona. Eso le va a dar un salario promedio. Usted que cuando se pensionó cobraba 100,000 pesos, su salario de pensión, su ingreso de pensión no serán esos 100,000 pesos. Será el promedio que usted cobró en los 30 años que cotizó. Ese promedio puede darle, según esta encuesta, le va a dar el 22% de todo lo que usted cotizó en todo el periodo. Si el promedio le da 100,000 pesos, o sea, para que el promedio a alguien le dé 100,000 pesos, esa persona tiene que estar pensionándose con 400,000 o 500,000 pesos para que le pueda dar 100,000 pesos de promedio. O sea que por lo general, la persona dominicana se va a pensionar en el año 2028 y tendrá ingresos muy, pero tan bajos familiar. ¿Por qué? Porque las grandes ganancias se las están llevando los empresarios que poseen esas empresas. ¿Cómo operaríamos? Bueno, crearíamos solo dos instituciones. Una ARS pública, que ya existe, que es el SENASA, y una AFP pública, porque el carácter público implica que la ganancia es el beneficio del ciudadano, ¿no? Y en lugar de esos 2,000 millones de dólares, llevárselo hoy, esas familias dueñas de las AFP y las ARS, ese dinero iría al sistema de seguridad social para pensionar a todo lo que haya que pensionar y establecer un sistema de salud universal, donde no importando la enfermedad que tengas acceso a las atenciones médicas. Roselio Camacho tiene una inquietud. Adelante, Roselio Camacho. Gracias, buenas tardes, señor Peña. Buenas tardes a todos los conferencistas y compañeros. Indudablemente la ley del embudo. Carlos, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí. Perfecto. Carlos, en relación a lo que es la obsolescencia programada y en vista de las reflexiones que todos hemos experimentado como seres humanos, dándonos cuenta de cuáles son las cosas esenciales, imprescindibles, y cuáles son las innecesarias que día a día nos vamos llenando de ellas. ¿Cómo impactará lo que es la obsolescencia programada, ya sea que nosotros cambiemos de actitud hacia ella o que ella reevalúe la forma de fabricar las cosas? La otra pregunta es, Carlos, con el tema de la salud, en estos momentos todos nos pusimos a pensar y creo que en algún momento determinado yo mismo lo pensé y dije, caramba, pero ¿qué pasaría si todas las instituciones de salud llegan a un punto de agotamiento, que se produzca un colapso de 100,000 personas infectadas por el COVID, donde el 50% de ellos no sean asintomáticos? Y me puse a pensar, ¿por qué las ARS
o el Estado no legisla para que en caso de que yo quisiera quedarme en mi casa con un médico familiar que me atendiera en mi propia casa y que a través de mi seguro, obviamente, ¿qué podría producirse en relación a eso con estos cambios del COVID? Muchas gracias. Bueno, aquí hay un tema de políticas públicas, Eusebio, tema de políticas públicas. Nosotros propusimos desde que esto empezó que haya una cuarentena colectiva, ya hace varios meses, que haya una cuarentena colectiva y que tomemos 15 días todos en la casa de manera completa y luego ver en las casas quiénes tenían los síntomas y a esa persona entonces aislarla y que todos los demás saliéramos, porque ya los que tenían el virus iban a estar aislados. Inclusive llegamos a ofertarle a las autoridades cerca de 3,000 habitaciones, instalaciones con 3,000 habitaciones con 3,000 camas, perdón, para las personas que se iban a aislar y ni siquiera respuesta recibimos. Pero bueno, y hoy tenemos lamentablemente lo que estamos viendo. No hay capacidad para poner un médico personal para cada persona. Sí pienso que se debe un poco integrar algo más al sector privado. El sector privado debe integrarse más de manera hasta solidaria en medio de todo este proceso. Ser muy sincero, hay que ser muy sincero con la realidad del COVID, decir las cosas como son. En tal sitio hay problema con esto, nada, pues hay que decirlo. Usted no es culpable de que el virus esté, pero sí es culpable de que lo esconda, porque entonces no le da el resguardo a la gente que por ahí tendría que ir para evitar ir por esa zona. Así que yo tengo la esperanza de que saldremos y que volveremos a ser parte de lo que antes fuimos con la ayuda del Señor. Gracias, Carlos, por esta magnífica... Perdón. Me faltó si es posible, Carlos, el tema de la obsolescencia programada. Sí, cuando te refieres a la obsolescencia, Eusebio, estás hablando... Sí, me refiero, Carlos, por ejemplo, usted compra una bombilla eléctrica y esa bombilla viene con una cantidad de horas determinada, al igual que una fotocopiadora, le implantan un chip. Así es. Sí. Entonces me refiero, en vista del consumismo excesivo que había, habrá un replanteamiento de lo que es ambas partes, tanto el productor como el consumidor, o sea... Claro que sí, Roselio, claro que sí. Esto es importante lo que plantea Roselio, porque esto vendrá como una exigencia de esta nueva época. El ciudadano de esta nueva época comenzará a exigir menos cosas chatarras, menos efectos y dispositivos electromecánicos, eléctricos, neumáticos, hidráulicos, telemáticos, mecatrónicos, menos herramientas de esas chatarras y que tenga una mayor durabilidad, ¿no? Esto va evidentemente por algún tiempo a reducir las compras, porque una de las razones por las que se le reduce la vida útil a este tipo de rubros es para que cada cierto tiempo se dañe y haya que reemplazarlo. No dudemos inclusive que vuelvan los tiempos de los reparadores de las lavadoras, los reparadores de televisores, los reparadores de los equipos que usamos en la casa y hasta en la oficina, producto de todo esto que estamos viviendo. De manera que debemos prepararnos para comenzar a ver horas útiles de esos equipos, horas de vida mucho mayor que lo que hasta ahora estamos acostumbrados, Roselio. Muchas gracias, Carlos. Vamos, Rafael, la última pregunta ya para nuestro conferencista Carlos Peña. Adelante, Rafael. Gracias, presidente. Mi pregunta es un poquito orientada al sentido religioso. ¿Y cuál es la orientación o alerta que deben de tener los hijos de Dios ante este nuevo sistema? No lo escucho bien, Rafael. Ok, ¿me escuchan ahora? Quítate el audífono, que no se escucha bien. Okay, ¿cuál sería la orientación
que deben de tener que debe de tener el pueblo de Dios ante este nuevo sistema de cosas que vemos, que tenemos por venir en el mundo de las tecnologías? Algún tipo de orientación que deben de tener, por ejemplo, los que siguen, los seguidores de Dios, los del pueblo de Dios. Excelente, Rafael. Bueno, primero, esto ha sido, el tema tecnológico ha sido una bendición para las iglesias, porque hoy se congregan sin problema, ¿no? Por las vías electrónicas. La iglesia no está cerrada, la iglesia solo ha vuelto a su lugar de origen, que es la familia, que es la casa, ¿no? Entonces, partir de esa perspectiva, no frustrarnos. Hablaba con unos pastores y decían, no tenemos que frustrarnos por esta situación, porque la iglesia nació en las casas, nació en la familia. Y llegó el momento en que ya no cabíamos en las casas y tuvimos que buscar un local donde reunir las familias, que son las iglesias. Desde esa perspectiva, seguir utilizando las tecnologías de la información que nos promueve, que nos permite usar este tiempo, gracias al Señor. Y un paso importante es no estar ausente en este momento, porque las empresas que estén ausentes en este momento de sus clientes estarán ausentes también después del COVID-19. Igual la iglesia que esté ausente en este momento de crisis será una iglesia intrascendente después del proceso del COVID-19. Estar presente, Rafael, identificar por cuáles áreas podemos hacernos presentes en cada una de nuestras comunidades y abrir un espacio virtual donde la gente de nuestra comunidad sepa que puede contar con nuestro apoyo emocional, psicológico y espiritual. Crear equipos para dar acompañamiento en esa área que va a ser muy, pero muy necesario después del encierro. Gracias, Carlos Peña, por esta excelente charla que llenó todas las expectativas, tendencias del COVID-19 a través de JCI MOC 84 de la República Dominicana y JCI Andina de Bolivia. Queremos reconocer la presencia de la presidenta nacional de JCI República Dominicana, Leindaly Alcántara, que está con nosotros. También nuestro pasado presidente 2017, Francis Ortega. Les quiero pasar las palabras a Jessica en representación de Bricia. Adelante, Jessica. Muchas gracias nuevamente, Carlos. Ha sido una charla muy enriquecedora y de mucho aprendizaje. Y también quiero destacar la presencia de la fundadora de nuestra organización, María José Sarabia, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a todos, muchas bendiciones. Vamos a hacer una foto para publicarlo en las redes. Hacer una foto. Déjame ver. Si la tomo de aquí del celular. Que enfoca su cámara. Agradecerle a La toma del celular de aquí.